Gracias, equipo. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de DF Talk. Yo soy Muriel Hernández, @LaMurielH. Pueden seguirme en todas mis redes sociales, hasta en el TikTok, por favor, que ahí subimos mucho contenido del podcast directamente desde Santa Fe en Troop Lab. @DF_talk, donde pueden escribirnos y darnos todos sus comentarios, peticiones, etc. Hoy tenemos a la primera, o no la primera, de las primeras instructoras de hipopresivos en México. ¿Qué es un hipopresivo? Ahorita les vamos a contar, pero quiero darle la bienvenida a Octavia Porto. Bellísima. Si no están en la versión video, por favor, vengan a conectarse en Spotify, YouTube, porque, wow, o sea, además es mamá de 2 bebés. Bueno, ni tan bebés ya, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Ya, Primero, más o menos. ¿cómo estás, Octavia? Bien, feliz, que vos tan sexy, amiga. Amo. Muy bien, muy feliz de estar acá. Tengo 2 bebés. Bueno, que uno ya no es tan bebé, 5 ¿Cuántos años. 5 años ya. Y mi niña tiene 2. Ya también tampoco va a ser. Quiero que noten el core power. El core power de Octavia. Que no es nada más es de que sí, ejercicio, sí, dieta, pero, a ver, cuéntanos. También es conductora en Solo Ellas. Solo Ellas, que es un programa también muy maravilloso que ya estuviste. Ya estuvimos de invitadas promocionando justo el Sí. podcast. ¿Dónde lo pueden ver? Lo pueden ver en MBS Televisión y Exa TV, por favor. Y también pues nuestras redes sociales, ya saben. Instagram, TikTok. Tus todo. redes sociales, a ver. Mis redes sociales son Octavia Porto, todo juntito, en todos lados. Y pues ahí hablo mucho de los hipopresivos también. ¿Qué son los hipopresivos? Exacto. Bueno, los hipopresivos es una técnica postural y respiratoria. Esa técnica ha sido muy famosa o muy reconocida por un vácuo o famoso, se llama apnea, que es la ausencia del aire. Cuando hacemos ese vácuo, está muy famoso en TikTok, en todos lados. Últimamente en los últimos años, desde la pandemia, porque se fue expandiendo un poquito la técnica. La verdad es que una técnica bastante joven, hablando de la historia de los hipopresivos. Los hipopresivos empezó más o menos en 2002, por ahí. El creador empezó la formación o la pesquisa e investigación de la técnica. Es una técnica súper nueva. En el año más o menos de 2015, en España se estaba dando a conocer lo que era hipopresivos low pressure fitness, que es una vertiente de la cual yo soy certificada, instructora certificada. ¿Cuándo te certificaste? Yo me certifiqué después de tener a Valentín, exactamente como 2 meses después. Tu primer hijo. Exacto, fue así, te cuento un poquito. Bueno, sabes que nosotros venimos del mundo del modelaje. Yo trabajo como modelo desde los 8 años. Bueno, trabajé como modelo desde los 8 años. Y creo que el cuerpo siempre fue algo que me guió mi vida, ¿sabes? Pues es parte, mi imagen física claro, siempre guió mi vida. Y el momento en que yo me embarazo de Valentín, yo subo 22 kilos. ¿Qué? Yo soy un antes y después en 2 embarazos. Tengo un problema hormonal que se llama hipotiroidismo y que hace un aumento del peso natural, pero también no es solo el aumento del peso del cuerpo, sino que es una disfunción de las hormonas femeninas. Sí. Yo tuve mucha dificultad para embarazarme de Valentín. La verdad, Valentín fue como un regalo de Dios para mí porque no podía embarazarme. Yo justo cuando fui a casarme con Gabo, fue una plática que tuvimos muy puesta sobre la mesa porque él quería muchos hijos y más de uno, y yo era una persona que no sabía si podía darle. Y tanto que tuvimos una plática muy profunda días antes, meses antes de irnos a Brasil, porque nos casamos en Brasil. Sentamos y dije, puede ser que eso sea real, que yo nunca te pueda dar ni un hijo.
y queremos seguir o no. Y claro, sí, claro, porque es un tema que se tiene que hablar como mucho, pareja y mucho. es algo decisivo de los dos. De los dos. Porque es decisión de vida para siempre. Totalmente. ¿No? Entonces dije, y él, no, es que no es eso, yo quiero hijos, pero quiero contigo, sea como sea la forma, ¿no? Y literal, regresamos de la boda y estábamos pensando ya en adopción y todo, que cómo eran los papeles, Eso es amor. cómo íbamos a hacer y toda esa onda, ya sabes. Y de la nada vino Valentín. Wow. Y fue súper como un embarazo medio riesgoso. Estuve 6 meses casi como de cama, haciendo muy pocas actividades. En ese momento estaba trabajando, ¿puedes decir marcas? Acá? Sí. Bueno, en Telehit. Era conductora de Telehit ya hace 1 año y medio. Y estaba con ellos y fue como todo dijo, no, es que no puedes porque estás embarazada. Escondió el embarazo un montón de tiempo. Luego, entre las grabaciones, ya sabes. Luego salí de la tele y tuve a Valentín y tuve un rato sin trabajar en nada. Y eso fue un rato muy difícil para mí, porque primero en cuanto estaba en la tele, mi cuerpo se fue transformando mucho y yo no tenía esa visión de mi cuerpo, ¿sabes? Yo siempre fui una persona delgada o no tan delgada porque pero te cuidabas, ¿no? Estabas siempre cuidándote. Sí, no sé si era el sentido de cuidar, pero me gustaba siempre, siempre me gustó, o creo que me acostumbré a gustarme, hacer ejercicio o activarme por todo el sector del cual trabajábamos o trabajamos. Sí. El modelaje siempre fue algo muy exigente, y más en la época que estuvimos, Sí. que fueron los 80, bueno, 90. Sí, que eran los parámetros clichés de la belleza. De la belleza que ahorita se están rompiendo, ¿no? Exacto. Pero en ese momento era, si tenías, ejemplo, yo era una persona que tenías 90 de cadera y yo ya era considerada como large, ya sabes. Yo no era petit, yo era large. Entonces yo hacía cosas por large, pero imagina, yo era large en ese momento. Y trabajé mucho large, me acuerdo perfecto. Trabajé en otros países como con ropa interior y cosas así, y era como large, era como la buenota, ¿sabes? Sí, de talla grande. Ajá, y yo decía, what, ¿sabes? Pero bueno, era lo que me encajaba. Y pasamos muchos, yo no me había dado cuenta en mi vida hasta el momento en que me miro al espejo después de tener Valentín, que creo que fue uno de los momentos más fuertes de mi vida. Nunca yo había entrado en un quirófano, jamás. Wow. Entonces, tuve intentando 16 horas tener parto. Lo querías natural. Sí, y pasó una cesárea. Claro. Y esa cesárea fue súper como complicada, en el sentido de que fue emergencial, ya sabes, todo así. Bueno, tengo a Valentín, gracias a Dios, todo bien, me cierran, bla, bla, bla. A las 40 horas te dicen, tienes que pararte. No podía pararme, y cuando me paré, me miré al espejo, dije, ¿quién soy? Sí, porque además de la aberturota que tienes, fue pues los kilos de más. Fue un shock. Y para mí fue un shock todo el proceso del embarazo, pero ese momento yo me acuerdo perfecto que fue como un antes y después en la manera en que Octavia se vio a sí misma. Y siento que eso pasa a muchas mamás. Sí, claro. A mayoría de las mujeres, en que somos mamás principalmente. Y es un antes y después, la mirada en que tú pones a ti, sobre ti. Y tu autoestima por los suelos. Sí. El miedo de que tu esposo se va con cualquier persona. Se vaya con cualquier otra. Aparte, entonces, trabajamos en un medio. Claro, y luego tú dices, ¿y cómo voy a recuperar mi carrera? Porque si has estado trabajando desde los 8 años, es como, ¿y ahora qué voy a hacer? Exacto. Sí, ¿no? Entonces, a la par de que me pasó eso y de que tuve ese entendimiento, empecé a entender mi cuerpo, me dio una depresión postparto horrible. Claro. Porque estaba desempleada, había dejado Telehit, estaba teniendo que reconstruirme físicamente, estaba empezando a ser otra persona, porque yo no conocía a Octavia Mamá. Me estaba conociendo a mí como Octavia Mamá. ¿Quién es esa Octavia Mamá? Que también puede ser, pero en ese momento yo no lo sabía quién era. Y estaba adentro de mí, pero no la sabía, no podía descubrirla. Entonces me iba para abajo, una depresión postparto, me empieza a juntar 1000 cosas. Y llega una amiga de Brasil que había entrenado conmigo muchos años fitness, porque pues en ese momento, antes de tener a Valentín, me encantaba el fitness. Me dice,
Porque, bueno, yo le cuento que tengo las paredes abdominales rotas, ¿no? Porque yo hacía muchísimo ejercicio y muchísimo abdominales. Y con la cesárea te la rompe todas, ¿no? Te la rompe, pero no es que la rompe la fibra, pero si tú tienes la fibra ya rota, te masacra más, es una realidad. Okay. Bueno, entonces yo tenía, las paredes abdominales son más o menos así, ¿no? Las fibras, y lo que pasa es que mis fibras se rompieron 8 centímetros, tuve una abertura de 8 centímetros, de roto, porque no era como una separación, porque la diástasis es como ¿desgarrada? Estaba desgarrada. Wow. Entonces, la diástasis es una separación, que esa es con los hipopresivos y técnicas respiratorias, vamos juntando y puedes tener una junción, puedes volver a tener, pero un desgarre es muy difícil. Bueno, ella me dice, los hipopresivos conocen, no sé qué, yo no sabía idea, no tenía, ella era de Brasil, y en ese momento en Brasil estaba ya la técnica empezando, más que en México, y venía de España, y después de España fue el lugar que más explotó la técnica, fue Brasil. Okay. Entonces, en ese momento la gente ya estaba hablando, ya un poquito así como que se entendía, sabía lo que era, y yo dije, bueno, pásame info, no sé qué, y me pasó la info. Y la info me dio directito a una maestra de Brasil, que en ese momento hicimos las clases online, y si no existía el online, pero en ese momento yo le dije, por favor. Me urge, que es esto de online, creó, no quiero. Y ella creó, como hacemos por WhatsApp, ella me mandaba los videos grabados, se grababa, y me hacía, yo grababa, y la hacía, así hacemos. Y bueno, en ese momento fue así, y pasó ese momento, y ella me dice, Octavia, siento que has avanzado muchísimo, ¿no? Yo empecé a ver cambios y los cambios más profundos, hablando de eso, no solo los físicos, ¿no? Mis cambios más profundos fueron en la parte de las hormonas, ¿sabes? La parte... O sea, sí puedes llegar a cambiar tu sistema hormonal con los hipopresivos. Sí puedes llegar a cambiar tu sistema hormonal, sí puedes llegar a cambiar tu sistema, bueno, las depresiones, ¿sabes? Me ayudó muchísimo con mi depresión postparto, porque es el acto de la respiración. Claro. Estamos inhalando y exhalando de una forma en tiempos muy constantes, y cuando empiezas a hacer eso, tu cuerpo empieza a reaccionar de otra forma y empieza a tener un trabajo interno muy diferente. Yo no entendía en ese momento, hasta ahora que te puedo explicar bien, muchos años después, pero en ese momento yo decía, qué bueno, estoy sintiendo mejorías, pero a la vez también eran mejorías físicas, venían los dos muy a la par, y sentía que gracias a que estaba pues perdiendo peso, ¿no? Porque activó mi metabolismo. Lo que pasa con la técnica es que activa el sistema metabólico hormonal, entonces empiezas a activar el metabolismo, empiezas a perder peso, y todo eso vino junto. Y llegó un día en que ella me dice, estás muy bien, yo ya te veo súper bien, no sé qué. Y me dice, el maestro de la técnica se va a México y también ya tiene otras maestras en México, tú deberías certificarse. Y yo dije, bueno, puede ser. Y bueno, en ese medio, entre que decido certificarme y que estoy viviendo ese proceso, me cayó así a ficha un día, así, de que empecé a admirar y a ser feliz con mi proceso. Aceptarlo y a disfrutar. Exacto, porque nunca en mi vida había pasado, nunca de nada. Siempre era, tengo que cumplir una meta, o sea, para el modelaje, o sea, para no sé qué, y era, tengo que llegar a esa meta y listo, ya sabes, y todo el proceso, no sé, pero tengo que llegar a eso. Y nunca había disfrutado ver cómo se transformaba mi cuerpo, disfrutar ver cómo lo entendía, disfrutar ver cómo lo sentía internamente, cómo percibía que las fibras se iban transformando, percibía cómo mi mirada hacia mí mismo iba cambiando, tomaba fotos y veía cómo te veía de una forma y veía-me de otra, ¿sabes? Todo ese proceso para mí fue súper importante, porque en ese proceso también descubrí que yo tenía una disformia física. Disformia física. Anteriormente yo no me veía como era. Yo veía mis fotos y yo... Te veías gorda. Me veía enorme, y después que pasé por todo eso, yo decía, yo era maravillosa, ¿cómo no me había dado cuenta? ¿Sabes? Sí, eso pasa muchísimo en esta sociedad, más en las modelos, pero pues, nos puede pasar a quien sea, las chavitas que ahora están muy, o sea, fijándose en que si tienen lonjito o no, lo que sea, ¿no? Por eso ahora la tendencia de aceptar tu cuerpo como es. Digo, sí, ejercitarte, cuidarte, pero
no la flacura en la que nosotras estábamos inmersas cuando modelábamos. Claro, y también el acto del ejercicio. Ejemplo, imagínate que cuando me empecé a hacer la técnica, no la puedes hacer todos los días. Ah, es lo que te quería preguntar. No se puede hacer todos los días. ¿Por qué? Y eso me hizo entender el proceso del cuerpo, como es genial. Porque, ejemplo, si tú das a tu cuerpo un exceso de esfuerzo, siempre te lo va a pedir más, siempre. Okay. Y lo que me dijo mi maestra desde el primer momento, ella dijo, si tú haces 2 veces por semana, tu cuerpo tiene espacio para entender, porque la técnica lo que hace realmente es regresar a la manera natural de tu cuerpo. Nosotros venimos con una respiración perfecta, venimos con una tonificación del cuerpo perfecta. Cuando llegamos al mundo, yo hoy en día veo en mis hijos, mi hijo principalmente que tiene 5 años, ahora que ya camina, respira, tiene la postura perfecta, tiene la respiración diafragmática perfecta, respira desde el diafragma, genial. No hay nada raro ni distinto, porque la mecánica del cuerpo vino a ser de esa forma, el cuerpo vino de la manera perfecta. Pero nosotros, con nuestros trastornos, disturbios, embarazos, y cirugías, también todo. Hasta en la mente, o sea, si tú estás mentalmente pues deprimido o triste o bajoneado, lo que sea, tus hombros se van para adelante. Sí. Y te empiezas a encorvar. Y si no corriges eso, pues ahí están las personas que se les empieza a hacer joroba. Exacto, claro. Exacto. Y justamente la técnica vino a eso, a una reconexión con el cuerpo. Te voy a ser muy honesta, en ese momento que yo empecé a trabajar la técnica, yo no me había dado cuenta de nada de eso que te estoy hablando hoy, casi 6 años después de estar practicando la técnica y tener un crecimiento muy diferente. Hoy en día, cuando hablo con alguien sobre la técnica, yo hablo de las transformaciones más de reconexiones contigo do que con las funciones técnicas de la técnica. No sé si me explico, pero bueno. La técnica es bastante técnica, es rígida. Te dicen que para hacer en ese momento 2 veces a la semana, con espacios para que tu cuerpo reconecte contigo. Eso me costó muchísimo y sé que a muchas personas le cuestan. Porque yo tenía tan fijado en mi mente que para tener un objetivo, yo tenía que ir a él. Diario, ¿no? Todo Siempre, el tiempo, no parar. Y si podía 2 veces, yo fui una persona que en algún momento de mi vida llevaba al gimnasio 2 veces al día. No, wow. Al día. Sí. Entonces, es una locura. Entonces, digo... Sí, no dejas ni siquiera descansar tu cuerpo. Nunca. Y mis objetivos nunca se lograban. Se lograban, pero era muy exhaustivo lograr. Era cansado, era agotador. Y este proceso lo disfrutaste. Ese proceso me enseñó que es fácil, sencillo y puede ser muy feliz. Y los beneficios lo fui viendo... No solo físicamente, pero ahí voy a hablar de la parte femenina. Lo fui viendo con que aunque estaba con una depresión postparto, aunque estaba viviendo un momento y una situación que me sentía, vamos dizer assim, deprimida, bajoneada, no tenía trabajo, estaba con una depresión postparto, había tenido bebé recién, era ama de casa 24/7, porque en ese momento nuestra situación era, pues no podíamos tener ayuda, no podíamos tener nada, entonces yo era ama de casa, cuidar a Valentín y estar en casa y preparar la comida y ya sabes, y dejé mi vida, ya sabes cómo para ti es. Yo salí de mi casa a los 16 años para recorrer el mundo como modelo, pero salí de mi casa a los 16 años. Y siempre fui una persona muy aventada, muy aventurera, y que te pongan en una casa para ser mamá y que no tengas trabajo y que dependes de tu esposo y que, ya sabes, para mí fue como, aparte no me sentía más maravillosa, fue muy complicado. Pero la técnica me fue mostrando muchas cosas y me fue mostrando una reconexión femenina conmigo, íntimamente hablando. Empecé a practicar la técnica, empecé a entenderla, empecé a tener pasión por la técnica y fui viendo cómo me regresaba mi libido sexual. Me encanta eso. Pero podemos guardar eso para la sección y seguir hablando de los hipopresivos. Claro. Y ahorita vamos con eso. Quédense enganchadas. Ok. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se hacen? Es una técnica postural respiratoria. Yo recomiendo tener un instructor
para que puedas empezar a practicar. Tengo muchos videos en mis redes sociales, en TikTok e Instagram, ahí me buscan, que enseño un poquito de cómo hacer la técnica. Pero la verdad, la técnica, yo no recomiendo que busquen en YouTube. Yo no lo hagan así de no, porque es mucho más profundo. Lo que explicamos en esos videos, tenemos que explicar en 1 minuto una clase inicial que yo doy en 1 hora. Claro. Entonces, la primera clase es larga porque yo explico exactamente qué tu cuerpo debe conocer a través de ti mismo. Entonces, ese autoconocimiento de sentir mi cuerpo, sentir mis fibras, sentir cómo están mis piernas, sentir cómo siento y percibo la energía que vibra, porque vibra una energía a través de la respiración cuando hacemos esa técnica. Vibra una energía a través de ti. Cuando haces el vacuum, la importancia del vacuum bien hecho. ¿Por qué unas personas no pueden hacer el vacuum? El vacuum es la apnea o el vacuum. Algunas personas no pueden hacer el vacuum porque no tiene trabajadas sus emociones. O sea, llega a tal profundidad. Claro, porque el órgano que trabajamos todo el tiempo es el diafragma. Y el diafragma es el órgano donde están todas las emociones de nosotros. Las mariposas no son en el estómago. El enojo no es cerrando la boca del estómago, es en el diafragma. Entonces, el diafragma es ese músculo, ese órgano, en cual tiene todas y retiene todas nuestras emociones. Y si no estamos trabajando y si no estamos dejando fluir, él se bloquea. Y no hay manera que tú puedas... Y hasta pierdes... O sea, si te dices, a ver, aprieta, no pueden ni siquiera apretarlo, ¿no? Porque no... Lo tienen olvidado ahí dentro de la conciencia de su movilidad. Exacto, porque cuerpo. No están asociando la emoción. Algo para mí muy diferente de otras técnicas, voy a ser muy honesta, hablando de los hipopresivos, es que eso para mí fue fundamental, que todo el tiempo es sensación tras sensación. Tienes que sentir, tienes que percibir, tienes que conectar, tienes que estar en presencia. La clase en sí normalmente dura 25-30 minutos, una clase. La primera clase es porque es muy explicativa, así, pero las clases normales duran 25-30 minutos. Y es el tiempo en que tú puedes estar en presencia. Tú sabes que el ser humano es súper disperso. Sí. Estamos 30 minutos en algo y pues nos vamos a otra cosa, nos echamos a otro lado, estás escuchando el podcast, pero estás haciendo el café, ya sabes. Bueno, la técnica te dice presencia, por eso es tan corta en tiempo. Hicieron exactamente por eso. Y también porque es muy potente. Tú no puedes estar tanto tiempo activando, justamente activamos muchos músculos y órganos, que si tú haces eso todo el tiempo, pues te puede hasta como lastimar, tal vez, no sé cómo pueda pasar, pero pues puede ser la consecuencia de... Sí, lo recomendable es 2 veces a la semana. Lo recomendable es 2 veces a la semana, 3 máximo si ya estás acostumbrada a hacer la técnica de hace mucho tiempo. No recomiendo hacer todos los días y creo que eso es el gran beneficio. Yo vi paz al practicar la técnica. Yo vi esa menos exigencia sobre mí mismo y los resultados son mucho más grandes cuando yo cuando tengo lo sueltas, lo dejas ir. Exacto. Yo conecto mucho con cuando he visto tus videos y cuando investigué de la técnica para este programa. Yo practico mucho yoga. Y lo conecto mucho cuando hacemos los pranayamas, que son todas las respiraciones, diferentes técnicas de respiración, y hay una en específico que se llama Kriya, que justo haces el vacuum, que es, para explicarle a la gente qué es el vacuum, es como, sueltas todo el aire. Sacas todo el aire, y cuando... ¿Quieres inhalar, pero lo metes, ¿no? Exacto. O también yo hago la parte más fácil para mí de explicar cómo hacer el vacuum. Es sacas todo el aire y vas a poner lengua o paladar. Y al poner lengua o paladar vas a cerrar tu tráquea. Ajá, exacto. Al cerrar tu tráquea es un resultado involuntario al músculo. Y cuando tú cierras tu tráquea... Sí. Y entonces, a ver, ¿cómo explicarles verbalmente qué es lo que pasa? Toda la parte que está entre tus costillas se hunde. Sí, exacto. Y entonces se hace como lo que dice Octavia, el vacuum, que es como la aspiradora, ¿no? Se aspira y entonces se contrae todo. ¿Qué es lo que pasa físicamente? Pues se mueven todos los órganos. Es un apapacho, es como si abrazara todos tus órganos. Pero exactamente, la técnica proviene del yoga. Los hipopresivos me imagino, porque lo del Kriya y todo ya eran de muchos años. Millones de años. Y me imagino que con los hipopresivos como que
vieron esto y dijeron, no, aquí falta más, y lo amplificaron, lo perfeccionaron. Exacto, justo lo que pasó fue así. Era una persona que el creador se llama Pete y la creadora se llama Tamara de la técnica de Low Pressure Fitness. Ellos lo que empezaron a estudiar fue la fisioterapia del cuerpo. ¿Cuáles órganos necesitaba el cuerpo hacer una conexión involuntaria? Porque no estamos trabajando nosotros la fuerza, estamos trabajando el tono. Entonces, cuando trabajas, como el yoga, que trabajas el tono muscular, un tono muscular natural, no la fuerza, no la exigencia. Sino volumen, ¿no? No, es tener tono, que es mucho más importante, porque eso 100%. es muy, la gente no entiende eso y es algo que peleo mucho. La gente todo el tiempo habla de fortificar mi piso pélvico, volumen, fortalecer. sí. Y la fuerza es algo es algo que no es real, porque tú dejas de hacer y tu cuerpo se vuelve al tono. Para mí es mucho más importante que tú trabajes tu tono natural y si tú quieres incrementar masa muscular, trabajes fuerza, pero tengas un tono muscular. Porque lo que pasa a las personas que van al gimnasio, ponerte, van a un gimnasio un mes y deja de ir y pierde todo lo que construyó, porque no es voluntario, es involuntario. Con los hipopresivos no pierdes. No, siempre vas a tener misma tonicidad, por más que no lo hagas. La técnica viene desde el yoga y implementaron las cosas fisioterápicas, las posturas, perdón, ya voy yo con mi portugués. Las posturas fisioterápicas para que todo fuera involuntario al esfuerzo. El esfuerzo todo de la técnica que trabajamos es involuntario y está totalmente interligado por interconexiones. Por eso cuando yo hablo, ¿cómo explicas? Pues eso es una interconexión. Cuando tú haces cuando tú bloqueas tu tráquea, automáticamente vas a ver que tu abdomen va hacia adentro. Eso es involuntario, tú no puedes contener, es tu cuerpo hablando por sí solo. Cuando activamos la cintura escapular, vas a percibir que vas a tener una conexión con tu ombligo, aunque tú no quieras, porque tu cuerpo lo hace solo. Lo que ellos empezaron a hacer es, eso se conecta con eso, que se conecta con eso. La respiración que hacemos, inhalamos por nariz, exhalamos por la boca, y cuando exhalamos, hacemos como si quisiéramos empeñar un vidrio. Cuando haces así, puedes hacerlo. ¿Ves cómo te conectan las fibras musculares? Te cierra. Entonces, ellos empezaron a entender, hago eso, con eso, y transformo eso. Y lo más genial, que hicieron un estudio y que vieron que internamente, cuando ellos hacían esa química junta en el cuerpo, empezaba a producir fascias. Fascias. Fascias son microcapas de tejido de piel. ¿Te acuerdas cuando compras un filete o algo así y tiene una capa bien blanquita, súper suavecita así por encima? Esas son las fascias. Esas son las fascias. Y nuestro cuerpo humano tiene muchas fascias. Nuestro músculo está cubierto de fascias. Entonces, ¿qué empezaron a ver? Activamos nuestro sistema interno, producción de activación hormonal. Activamos todo eso internamente y además empieza a producir fascias. Por eso no es que se cierra la diástasis. La diástasis, lo que pasa con la técnica es que cuando tienes una abertura en el abdomen, lo que vas haciendo es que las fascias poco a poquito te van dando un tono muscular al músculo que ya existe. Te va como reestructurando ese músculo. Sí. ¿Y qué pasa? La respuesta es que tienes un tono muscular. Ok, parte de los beneficios que ha hablado Octavia, que lo pueden ver, y yo digo, no practico hipopresivos, pero sí practico todos los pranayamas y todo lo que te conté, y sí, yo he visto cada vez que lo hago, se me empieza a hacer una cinturita de avispa. Exacto. Chiques. Como dijiste, la postura, todo lo que dijiste, pero ahora sí. ¿Qué onda con la sexualidad? Y por eso vamos a la sección. Entonces, o sea, aquí ya no las vamos a chorear. Esto no es así como que la magia y que ustedes no lo pueden hacer. Todos. Hasta los hombres lo pueden hacer. Y deben. Y deben hacerlo. ¿Qué onda? ¿Qué te pasó a ti? Cuéntanos tu experiencia con los hipopresivos y tu líbido y pues todo lo que te pasó. Bueno, en ese momento yo estaba pasando por ese momento muy difícil, regresando, y entonces empecé a ver que empezaba a sentir
ganas de mí misma, ya sabes, cuando tú te Sí, ves... de tocarte o de... Exacto, me sentaba y empezaba a sentir algo diferente. Ya sentía cuando mi esposo me tocaba, porque pues pasas un proceso Sí, en sí, el claro. posparto que no sientes como que ya te toca, pero ajá, cool. Sí, así déjame. Porque tu libido está abajo, ya sabes. Sí. Entonces, lo que pasa con la técnica, vamos a explicarlo de la manera más educativa, de esa forma, es que irriga todo el cuerpo, es una técnica de irrigación, entonces aumentas toda la irrigación sanguínea. Y te O sea, irrigas, la irrigación. sí, Ok. la irrigación sanguínea, Sí, sí, sí. todo tu cuerpo empieza, es muy bueno para personas que tienen problemas de las varices y todo eso. Lo que dicen, la vascularización, Exacto, la vascularización. Potencializa la vascularización, irrigamiento del cuerpo a través de la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Pues irriga y trabaja también en tus partes íntimas. Claro. Y eso es maravilloso. Entonces la sangre circula. Todo tu cuerpo y está circulando. Y ves lo que dicen, donde hay sangre, hay vida. Exacto. Entonces empiezas a circular la sangre, empiezas de nuevo a retomar, empiezas tú poco a poquito a sentir cosas distintas, ya sabes. Y para mí fue como, ¡ah! Cuando empecé a sentir eso, dice, ¿what? Y fue cuando tomé la decisión, voy a ser muy honesta, de aprender las clases. ¡Eso, hermana! Pues sí. ¡Claro! O sea, claro, dijiste, no, ahora sí estoy convencida. Tengo que enseñar eso a más personas, ya sabes. Aparte de que haces con que tú puedas aumentar tu sistema metabólico, que es una maravilla. Deja una cintura chiquita, porque es la única técnica que trabaja el abdomen como circunferencia, porque nosotros, no, el abdomen no es acá. O sea, a la hora de hacer abdominales nunca trabajas todo. Si tú estás haciendo abdominales, solo trabaja 6% de las fibras voluntarias del músculo. Esa que hace así. Todas las demás, que son 94%, no estás trabajando, que es desde la espalda hasta adelante. Y es la única técnica que lo trabaja. Por eso las chavas que dicen, es que hago mucho ejercicio, pero tengo el belly, ya sabes, Acá, así como acá. Y no tiene cintura. La mayoría de las personas muy fitness van perdiendo la cintura. Claro. ¿Por qué? Porque el abdominal lo que hace es la expansión de la caja torácica, de todo el recto abdominal. Lo que hace es crecer, es un músculo que crece. Lo que hacen los hipopresivos es la contención. Y cuando los empezaste a hacer, que te empezó a pasar... Cosas ricas. Cosas ricas de tu libido. ¿Cuánto tiempo fue? Nada. 3-4 meses. Oh, wow. Sí. Y fue como algo sorprendente. Y mis resultados fueron impresionantes. En 4 meses yo había perdido 16 kilos. Ah, sí. O sea, digo, combinándolo de 22. con... Sí, comiendo bien. Pero ejercicio y... No, comiendo bien y hipopresivos. Dejé de hacer ejercicio. Okay, Literal, wow. No hice ejercicio, empecé a dedicarme a la técnica. Cuando empecé la técnica, el primer mes hacía cardio y luego dije, no, solo voy a hacer eso. Empecé a entrarme fondo en la técnica y la verdad fue la maravilla de mi vida. Es un antes y después mi historia. Siento que es muy fuerte eso porque yo como siempre había trabajado el ejercicio como algo exhaustivo, al conectar con una técnica que me daba tanta paz. Sí, sí, sí. Y que menos exigencia. Y que te gustaba hacerla, no es de que, tengo que ir al gimnasio, puta, hoy me toca. Y mejor, yo podía hacer, ¿no? En la sala de mi casa con mi hijo dormido tomando la siesta. Wow. ¿Sabes? No era algo que yo necesitaba hacer algo más. Yo pagaba una instructora y estaba haciendo en la sala de mi casa con mi hijo dormido. Oye, y una pregunta, ¿y Gabo los hace? Gabo los hace. Porque también... chicos, si hacen hipopresivos, sí, sus erecciones son mucho más largas. Yo sé, por eso si ven sus redes sociales están tan felices estos dos. Claro, es una realidad. Justo hablábamos de eso otro día. Sí, tiene que ver, obvio. Tiene mucho que ver. Porque la vascularización traducida en los hombres es justamente en sus genitales, pues qué es lo que pasa con una erección, es cuando se concentra toda esa cantidad de sangre y pues wow. Es eso. Entonces, empecé a percibir, empecé a estar conmigo y fue maravilloso y me dio espacio a conectar con esa Octavia que yo había perdido en un cierto aspecto, porque cuando fui mamá encontré una Octavia y luego había perdido esa Octavia sexy, esa Octavia, ¿sabes? Esa Octavia que existe adentro que de igual todas. y sí estabas, pero no te...
No O podía sea, encontrarla. No te veías en el espejo y decías, sí, ahí está. No, ¿No? no. Y eso me costó. Y cuando la técnica me empezó a mostrar que podía hacerlo, fue maravilloso. Y pude empezar a descubrir mi cuerpo. Me sentí adolescente de nuevo, de verdad, te Sí, lo es lo juro. que te iba a preguntar, o sea, como que Me seguro empecé a tener ganas de tocarme. 2 veces al día. Sí, empecé a tener Vamos ganas. a darle. Empecé a tener ganas de descubrir juguetes sexuales, buscar cosas nuevas, ya sabes. Y pues obviamente Gabo de me ve, la situación drástica de nuestra relación fue cuando Gabo me vio un día hecho cuclillas así bajo la ducha, así todo en como Sí, feto, posición fetal, ajá. llorando. Ay, mi amor. De que no podía más, ¿sabes? Y estaba llorando, no podía ni salir de la ducha, ni mover, no podía hacer nada. Y él se quedó así como, ¡ah! Ese fue un día, creo que entramos en shock. Y ese fue un día que me pasó, antes de ver esa escena, me pasó de que yo quería matarme. Sí, totalmente. Yo O sea, me iba a saltar del tercer pensamientos, piso. Vivíamos en el tercer piso. Que eso le pasa a muchas mujeres con la depresión postparto y hay unas que sí lo hacen. Sí. ¿no? Mi suerte fue que nunca me dio algo con mi bebé. Con Valentín siempre fue como algo muy hermoso. Sí, no hubo rechazo, pues. No, pero el rechazo era hacia mí. Y de él ver a esa Octavia que pasó por todo ese proceso, a una Octavia que estaba renaciendo, a una Octavia que estaba volviendo a sentirse ella, que estaba buscándote, que estaba teniendo ganas de nuevo, fue como... Uf. Y no te cuento, eso fue un proceso de un año, ponerte, en total, entre que fueron meses y menos y más y menos, ya sabes, y que luego me encontré yo y dije... No, pues tengo que eso. Y eso yo ya estaba aprendiendo la técnica, yo ya estaba certificándome, yo ya estaba en certificaciones. Yo tomé todas las certificaciones de la técnica. ¿Cuánto tiempo Son te más o tardas? menos 5 certificaciones. Yo me tardé 1 año y medio en tomar todas. Pero yo ya había empezado a tomar, yo ya había empezado a practicar, yo ya había empezado a tener algunas alumnas poco a poquito. Y de todo eso, hoy en día yo enxergo y veo la técnica y percibo la técnica. Y es como fue un antes y después en mi vida en todos los aspectos. Y más hablando de esa parte física, íntima, sexual, que justo otro día hablábamos, fuimos a un viaje, estábamos en el coche hablando de que hoy en día mucha gente se está divorciando, infelizmente. Bueno, tú pasaste por un proceso, es muy duro. Oh, yes. y que yo hablaba con Gabo y como hablábamos como pareja, cómo es importante el sexo en la relación. Totalmente. Y hoy en día, después de ser mamá de 2 hijos y aún así darnos nuestros espacios para tener sexo, no hablo de amor, hablo de sexo, porque siento que la intimidad es muy importante y tenemos intimidad constante, pero a veces tenemos sexo en donde buscamos y hacerlo ya, de esa forma, ya sabes. Y más con 2 hijos. Ajá. Sí, es Las como parejas sí lo buscan. combinamos para hacerlo, ya sabes. A ver así tu agenda. Exacto. Ese va a ser el día, ¿ok? Literal. Sí. Y entonces, cuando empezamos a ver que tenía que, o no que tenía, pero que nos funcionaba hacerlo de esa forma, porque creo que eso es íntimamente de cada pareja, empezamos a hablar del tema y ver cómo es importante tener una intimidad cotidiana y sexo constante. ¿Por qué? Siento que, justo hablábamos de eso, el secreto que existe por detrás del sexo. Hay un secreto. Y solo sabe quien participa. Aunque participe 2, 3, 4, cuando tú quieras. Solo sabe quien está contigo en ese momento. Solo sabe tu intimidad real, quien vive ella. Claro. Y si tú no estás viviéndola, tú no estás teniendo secretos con tu pareja. No estás teniendo cosas que nadie en el mundo sabe. Sí. Y eso pierde. Y siento que es una de las grandes tristezas y un gran inicio del proceso de separación. Es dejar de existir esa cosa de decir, somos nosotros y nadie sabe, ya sabes. Sí. Esa intimidad de que ni siquiera se puede explicar verbalmente. Es algo energético. Exacto, ¿no? Es algo energético. Y bueno, después del decorrer de los años, con la técnica de hipopresivos, yo cada vez más percibo que es conexión espiritual. Totalmente. Debe de estar
más o menos debe de tener algo que ver con sexo tántrico. Exacto. Porque respiraciones. Exacto. ¿No? Aplicas, digo, obviamente no cuando estás teniendo sexo aplicas los hipopresivos, pero sí el movimiento, la respiración, Es que- lo empieces a hacer más consciente. Claro. Y ya se vuelve involuntario. Y lo que pasa es que como ya tienes una irrigación constante de tu cuerpo, Claro. tu cuerpo está más sensible y susceptible. Claro. Entonces, a cualquier toque, tu cuerpo va a responder de una forma mucho más potente y más verdadera. A cualquier sentido, tu cuerpo va a responder. Y, a ver, porque ya tuviste 2 hijos. 2 y ya no más. Canceladas. Pues cuídate, hermana. Pues cuídense, ¿no? Sí, sí, sí. Vasectomía. La diferencia, porque uno fue sin hipopresivos Sí. y el otro, pues ya maestra hipopresivos. La diferencia, No te cuento. Mi diferencia fue que el embarazo de vida subí 25 kilos. El de Valentín 22, 21 y algo. El de vida subí 25 kilos. Te muestro foto y no lo vas a creer. De verdad, soy un antes y después real. Pero yo me sentía la perra más potra sexy del mundo. Te lo juro por Sí, Dios. sí. Yo, había días que yo y Gabo hacíamos el amor 3 veces al día. Nos fuimos de viaje y un día hicimos como muchas veces. muy No bien, puedo Gabo. contarlos. Muy bien, Gabo, tú muy bien. Tú muy bien. Pero era el deseo y el libido que estaba en mí, gracias Claro. a algo que yo había descubierto que solo yo podía sentir y solo yo podía descubrir. Y es parte del poder femenino que tú decías. Exacto. Es parte de eso. Ahora, ¿qué tiene que ver, qué tanto tiene que ver los ejercicios de Kegel? Ok, el Kegel es como si fuera un gimnasio del piso pélvico. Ok. Vamos a hablar de 2 cosas diferentes. Que- de o sea, sí fuerza, es muy- ajá, ok. es muy buena, es muy importante. Y por eso tener las pesitas y todo eso, ¿no? Ajá, mira, una cosa es hablar de fuerza y otra cosa es hablar de tono. Ok. Depende de tu padecimiento. Ejemplo, voy a ser muy honesta. Una persona que tiene prolapso es la caída de la vejiga. Hay muchas mujeres, muchas amigas, muchas Sí, mujeres. que tienen incontinencia. Bueno, la incontinencia urinaria hoy en día es 55% mundial. 55% de la población mundial, 55%, ayer vi las estadísticas, de la población mundial tiene incontinencia urinaria. No. Es un absurdo. Y es una enfermedad que Y con los hipopresivos se puede cambiar todo. Y es una enfermedad del tiempo moderno. De cuando las mujeres empezaron a tener cesáreas, de cuando las mujeres Claro, empezaron a no totalmente. tener paciencia con su cuerpo y regresar a una vida cotidiana a las prisas. ¿Por qué? Porque tú tienes que, después de un sobreesfuerzo pélvico, tener una contención. Anteriormente, las mujeres tenían esa contención y tenían incontinencia urinaria a los 60 años, porque era como, ok, ya llegué a esa edad y era un promedio de vida vivir 70 años en ese momento, en esas épocas. Entonces, si llegaba a los 60 y tenía incontinencia urinaria, es igual hoy en día dice, tengo incontinencia urinaria a los 90. Ah, perfecto, porque el promedio de sí, vida claro. es 100. ¿no? Claro. Vamos a llegar a los 100, vamos a llegar a los 120. Pero bueno, vamos a llegar a los 100. Hoy en día es un promedio. Y ahora personas más jóvenes tienen. Yo tuve alumnas de 29 años. Yo tengo 35 ahorita. Yo tuve alumnas de 29 años con incontinencia urinaria. No, me muero. No tuve manches. alumnas de 32 años con prolapso vaginal, bueno, de vejiga Sí. en la vagina, ¿no? Tuve alumnas con todas esas enfermedades. Y entonces, ¿qué pasa con el Kegel y el hipopresivos? El hipopresivos es, el vacuum lo que hace es una elevación de todos tus órganos internos. Cuando tú haces el vacuum, tú estás elevando. Y esa potencia de elevar los órganos internos, y si tú no haces una hiperpresión, ¿qué sería, Octavio, una hiperpresión? Saltar, correr 5 kilómetros, hacer abdominales, ejercicios que te van a sobrecargar el piso pélvico. Si tú tienes una dieta, vamos a decir, una restricción de no hago nada con hiperpresión y hago hipopresivos, tú tienes esa elevación pélvica. Lo que te da la técnica es que te empieza a levantar. ¿Por qué? Sí, lo contienes. Porque internamente, al crear fascias, tú estás aumentando la producción de colágeno interno. Entonces, O sea, entonces también nos sirve para la piel y para Claro. el pelo y para todo. 35 años, amiga. Entonces, todo eso ayuda.
Entonces tú piensas Mi que amor, no. 35 años y 2 partos y estás fabulosa. O sea, es que más ejemplo no puede haber. En serio. Entonces es Ok. eso. Entonces, Y el puedes Kegel. combinarlo. Bueno, el Kegel, ¿qué es? Es un esfuerzo de tu piso pélvico. Tú estás haciendo esos ejercicios conscientemente, no es inconsciente. Tú estás haciendo el esfuerzo. Entonces, con conciencia. Estoy consciente y trabajando de esa forma. Y estoy segura que todas que están viendo ese podcast están haciendo eso con sus vaginas. Y Ok. los hombres también lo pueden hacer, ¿eh? Entonces, o sea, este tema no es nada más para las mujeres. No. O sea, realmente también sirve para todos. Exacto. Todes. Entonces, cuando haces eso demasiado, lo que pasa del Kegel, que a mí no me encanta, si tú haces solito, sin un instructor, porque también hablo, Claro. si tú haces con una persona que es un especialista en piso pélvico, que te dices, trabaja las pelotitas dos veces al día de esa forma, tú así, ok, me parece genial. Pero hay muchas personas que hacen por hacer y hay una hipertrofia pélvica. ¿Qué es Entonces eso? hay que tener cuidado. Y duele muchísimo, amiga. Hay Ok. personas que hacen tanto, que se queda duro y que tienes que de nuevo trabajar. Ya. Sí, atrofia. Es como pues, una contracción en el cuello. Entonces, Exacto. Y de nuevo tienes que trabajar la tonicidad. tu vagina se puede atrofiar. Sí. Tu vagina se puede atrofiar. Y tienes que cuidar porque Sí. es bueno y es rico una vagina. La vagina, la vulva más bien. Tonificada. Es rico Claro. cuando tienes tono, que tú puedes hacer tu movimiento, tú puedes hacer todo. Pero es difícil cuando está demasiado hipertónica. ¿Por qué? La hipertonicidad, lo que pasa es que hasta para la penetración puede ser dolorosa. Claro. Entonces, el placer ya no es igual. Tú empiezas a sentir dolor, ya no es cómodo. Entonces, lo que yo siento siempre y percibo es hasta dónde estás feliz tú. No hagas lo que la gente te dice, hagas lo que tu cuerpo está sintiendo la felicidad, percibiendo la conexión contigo. Los hipopresivos para mí hoy en día es, estoy en presencia conmigo mismo. Cuando hago, inhalo, expando, y cuando exhalo, estoy en presencia con mi propio ser. Y explico de esa forma a mis alumnos, a cada alumno que tengo. Yo hablo como, no sé qué va a pasar contigo. Porque tu cuerpo viniste a recibir algo que solo él va a saber que va a recibir. Talvez vas a perder medidas de cinturas, talvez vas a activar tu proceso metabólico, talvez vas a tener unos orgasmos que jamás había tenido en su vida. No sé qué va a pasar. Lo que tu cuerpo esté dispuesto a recibir y solo vive. No crea expectativas. Claro. Vive lo que tu cuerpo está dispuesto a recibir de la técnica. Y es maravilloso. Y a veces pasa todo, y a veces pasa una cosa mucho más potente que la otra, porque depende de cada uno. Cada uno vinimos a recibir cosas diferentes en ese planeta. Y todo el tiempo estamos recibiendo de él cosas muy distintas. Talvez hoy tú recibiste algo muy cambiado, y tal vez mañana vas a recibir otra cosa. Me encanta porque llega, o sea, no es nada más la técnica, llega a ser una filosofía de vida y lo puedes conectar, que me encanta. Ay, wow, Octavia, neta, o sea, tu historia es increíble, inspiradora, estás guapísima. Creo que muchas mujeres que se sienten perdidas, no solo después del parto, sino simplemente con su cuerpo, que no saben qué hacer, tienen esta respuesta, que está increíble. O sea, ¿cómo pueden contactarte para tomar clases contigo? Cuéntanos. Estoy muy feliz, muy emocionada. Creo que voy a llorar. Es la primera vez que lo voy a decir. Tenemos la exclusiva. Sí. A partir de abril vamos a poder vivir la técnica en presencia. Estoy abriendo el primer centro de hipopresivos, 100% hipopresivos, en la Ciudad de México. Además, mujer empresaria, me encanta. En la Roma 220, piso 304, ahí van a tener su casa. O sea, ¿pero qué calle? ¿Qué calle? Colima 220, en la Roma, piso 304, ahí van a tener su casa. Vamos a hacer una inauguración chiquita, pero estoy muy entusiasmada. Ya voy a empezar a subir cosas en las redes sociales. Acabo de venir de la obra, ando con esa ilusión en mi vida, porque era uno de mis miedos más grandes en la vida, era emprender. Voy a ser muy honesta, tenía mucho miedo de esa responsabilidad de voy a un banco, pido un préstamo, ya sabes. Sí. Y ese año dije, voy a hacer todas las cosas que me dan miedo. Voy a hacer todas las cosas que me hacen buscar una versión aún más fuerte de mí, porque mi deseo de los hipopresivos, y cada vez que pido o hago una técnica o pido o abro un espacio para un curso, es
Mi deseo de la técnica es tocar a más mujeres que puedan vivir su proceso de transformación constante, porque es lo que yo he vivido en mi vida. Desde 5 años para acá, cada día de mi vida ha sido un proceso de transformación muy constante, muy diferente. Amor, felicidades, en serio, Gracias. qué inspirador, ya lo dije, pero felicidades y ahí estaremos. Gracias. En el estudio Sí. haciendo los hipopresivos. Conclusiones de todo. Bueno, ya lo dijiste, pero ¿quieres decir algo más a los eftoqueros? Yo quiero que eso, ¿sabes? Esos tabús, de hablar de los tabús es muy importante. Hablar soltar el miedo de decir, no estoy teniendo una buena relación sexual, no estoy teniendo orgasmos. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo mejorar eso en mi vida? ¿Qué estoy abierta a vivir y mejorar? Todo tiene una nueva, todo tiene otro lado de la idea, de la moneda, de lo como tú quieras decir. Todo tiene un punto de vista distinto. Y es buscar el punto de vista que está más adecuado a todo lo que tú siempre deseaste. Y yo he encontrado a ellos diferentes formas todo el tiempo, ¿sabes? Y no te voy a decir, no fui una persona que no pasé por problemas en todos mis embarazos, aunque hago la técnica, ponerte que el embarazo de vida después de un mes, que había tenido vida porque tuve un sobreesfuerzo en su parto, tuve incontinencia urinaria y agradecí a Dios. Dije, ¿sabes qué? Gracias, porque estoy entendiendo lo que viven mis alumnas. Claro. Y estoy entendiendo cómo eso puedo mejorar. Y estoy entendiendo. Entonces, cada cosa que me pasó, siento que son herramientas para que yo te pueda decir, yo ya lo viví. Vamos a hacerlo juntas. Y existe, ¿sabes? una solución. Existe. Y o sea, no están solas. No. Puedes salir de eso. No es de que, incontinencia, Para te siempre. operamos. No, hermanes. No hago eso. Existe una gran solución Sí. y creo que muchas personas que escuchen esto van a abrir los ojos y van a decir, yo me voy a inscribir al estudio Octavia Porto. Amén. Octavia, gracias. Esto fue un gran episodio de The F-Talk. En serio, eres una divina. Neta, te va a ir increíble. Amén. Porque la técnica, créanme que sí funciona. O sea, tal vez yo no la he experimentado tal cual como Tienes debe que ser. venir. Tengo que ir, o sea, si ya estaba haciendo todas estas respiraciones de yoga y todo esto, pues ahora, mijos, agárrense. Otra vez tus redes sociales, hermana. Octavia Porto, todo junto, Instagram, TikTok, Twitter, todo eso, así estoy ahí. Y pues y para el estudio es Octavia Porto Hipopresivos LPF, todo juntito. Esas son las redes sociales de Instagram del estudio. Y les invito a conocer, a pasar, a entender y a reconectar con ustedes. Excelente, mi ciela. Ahora sí no hay excusas, ¿eh? No hay excusas. Gran episodio de The F-Talk. Yo soy Muriel Hernández, @lamurielhe. Escríbanos en @df_talk. Pónganle clic a la campanita de Spotify para que les avise que ya salió un nuevo episodio. Y pues nos vemos a la próxima. Y hagan sus hipopresivos. Tomen sus clases, entrenen y cambien. Y Gocen la vida. Gocen la vida en resumen de este gran episodio. Adiós. Hello, hello. Let's talk about sex. The F-Talk.